Se acerca el invierno y hoy se hizo notar por lo demás, pues bajan las temperaturas y las alertas ambientales empiezan a ser más frecuentes. Esta situación podría afectar la salud de las personas. Vamos a conocer más de este tema y nos acompaña en CNN Chile el médico broncopulmonar de la Clínica Dávila, doctor Felipe Rivera. Gracias por acompañarnos, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es necesario que llueva pronto, ¿no? Por lo demás. Es una de las cosas que estamos esperando. Ya, bueno, ¿cuánto afecta directamente a la salud estas alertas ambientales, las bajas temperaturas y qué podemos hacer para evitar problemas asociados a la salud? Bueno, es súper importante saber que en esta etapa del año se reúnen tres condiciones tremendamente dramáticas y peligrosas para la salud de los chilenos. Primero, ¿no es cierto?, la contaminación ambiental, que implica gran cantidad de tóxicos, tanto partículas como gases. Por otro lado, las bajas temperaturas y la famosa inversión térmica que aplasta, ¿no es cierto?, el contenido de aire en la atmósfera de Santiago y que no deja disiparse. Y tercero, es la etapa que empiezan a indicar la gran cantidad de gérmenes, especialmente virus, ¿no es cierto?, que afectan al ser humano. La contaminación y el frío hacen que sea mucho más fácil que estos gérmenes penetren a la vía respiratoria. Y por lo tanto, estas tres cosas hacen que sea tremendamente frecuente las exacerbaciones, o sea, el echarse a perder de las enfermedades crónicas o aquellos sujetos que tienen, ¿no es cierto?, cierto grado de debilidad en su aparato respiratorio, tengan enfermedad o incluso los sanos. Doctor, ¿y cuáles son las recomendaciones entonces para estos días? Hoy fueron bastante bajas las temperaturas, al menos aquí en la región metropolitana, más de lo que habíamos vivido las semanas anteriores. Pues nosotros lo hemos dicho desde hace mucho tiempo que las recomendaciones empiezan a ser efectivas mucho antes. Es decir, marzo, ¿no es cierto?, es la vacunación. Marzo es la etapa que el paciente, y digo paciente, que el enfermo, tenga que estar lo más controlado posible. Marzo en el cual todos los individuos tienen que prepararse. Ya una vez que llegado a la etapa, ¿no es cierto?, significa no exponerse a ambientes con los cuales haya contaminación. ¿Qué significa esto? El ejercicio cuando hay alerta ambiental, porque eso conlleva llevarse más aire al aparato respiratorio y más aire significa más partículas, más gases, más tóxicos. Por otro lado... Pero el ejercicio, aclaremos de inmediato, pues, ¿el ejercicio solo al aire libre? El ejercicio al aire libre, claro. Ya, porque el ejercicio en un lugar cerrado, en un gimnasio, ¿afecta en algo? Mucho menos. ¿Por qué? Porque el ambiente es mucho más limpio, entre comillas. Pero cuidado, los ambientes cerrados no todos son absolutamente limpios. Por ejemplo, en las casas o los lugares donde se fuma, donde haya contaminación por algún aparato que caliente el ambiente, llámese estufa, ¿no es cierto? Si no es la adecuada, también hay contaminación intradomiciliaria. Carbón, por supuesto, ya no se usa, claro, pero para fines antiguas, estufas a gas en malas condiciones, con no suficiente mantención, también implica un grado de contaminación. Aunque nos duelan los bolsillos, lo más recomendable es la estufa eléctrica. Es que nos va a doler más el bolsillo si hay enfermedades y claro, hay que llevar al hijo, al papá o uno mismo al médico. Eso vale caro eso también, no tanto por los médicos, sino que por lo que conlleva los exámenes. Y por otro lado, ¿no es cierto?, si vemos a alguien que está enfermo, un individuo con gripe, que tose, que expectora, que se nota que está congestivo, mascarilla, ya sea el individuo que está enfermo o el sujeto que es factible de contaminarse. Lavarse muy bien las manos. ¿Por qué? Porque los gérmenes no solamente están en el aire, sino que se contaminan las manos y si yo tomo un vaso, el teléfono, el computador, puede haber contaminación cruzada. ¿Los dispensadores de alcohol y gel son útiles? Pienso en las oficinas, en los lugares donde finalmente uno puede utilizar este tipo de dispensadores. Son útiles en el sentido que permiten un aseo de manos bastante rápido, pero también después de varios lados se aconseja un lavado de agua y jabón, o por lo menos agua corriente. O sea, tampoco creer que esto es lo único que hay que hacer. Es una falsa sensación de inocuidad o de que no pasa nada con solo ese hecho, sino que también la mascarilla, el toser con el pie y el codo, el asearse muy bien las manos, ¿no es cierto?, y evidentemente no toser al lado del compañero. Ya, doctor, aquí tenemos varias personas. Primero, aquellos que están sanos. Los que están sanos igual tienen una responsabilidad de no exponerse cuando hay un compañero que puede estar resfriado y que por mucho que esté resfriado eso no es motivo tal vez para una licencia ni para quedarse en casa. Sin embargo, ese virus que a él lo afecta de una manera, a otra persona lo puede afectar de una manera más agresiva. Por lo tanto, la responsabilidad del que está sano, pero el que está enfermo o el que está resfriado y dice, bueno, para mí esto es un resfrío, la verdad que no me puedo quedar en la casa, pero ese virus puede afectar de otra manera a otro compañero de trabajo. Usted ha dicho una verdad muy absoluta. La enfermedad no es igual en todos los individuos. Claro. Una enfermedad depende, por supuesto, de la capacidad de ataque del germen, pero también depende del individuo y del ambiente.
Pero un resfrío en general rara vez es algo complicado, rara vez produce una enfermedad grave. Es una enfermedad absolutamente limitada, 3, 4 días con un poquito de fiebre y basta que el individuo no se acerque. Pero es de rápida transmisión, ¿no? Muy rápida transmisión. Pero basta cierta lejanía, a veces la mascarilla, cuidado con las manos. Lo peligroso son otros virus, especialmente la influenza. Ya, ¿y la influenza puede, por ejemplo, pasar por mí como un resfrío y en usted como una enfermedad o siempre se va a manifestar como influenza? Absolutamente. Con fiebres altas. O sea, lo habitual es que sea más frecuente que se presente con todas las características. O sea, llámese, fiebre alta, mialgia, dolor muscular, gran sensación de postración, dolor de cabeza, congestión respiratoria. Pero hay individuos que la cosa le da un poco más suave y hay otros que son a veces una aportación que llamamos con muy pocos síntomas. Pero ese individuo contagia exactamente igual. Y aquel individuo que es fumador, que tiene una bronquitis crónica, que es asmático, un niño chico, un anciano, puede ser un individuo potencialmente, ¿no es cierto?, una víctima de una infección grave. Por eso nosotros decimos, vacúnese. Ya, usted dice vacúnese, pero Correcto. el plan de vacunación fue específicamente para aquella población de riesgo, las mujeres sobre 13 semanas de embarazo, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y niños hasta 5 años. Por lo tanto, por ejemplo, yo estoy fuera de ese programa. Algunos trabajos, por supuesto, que hicieron el esfuerzo para inocular a todos sus trabajadores, pensando en el bienestar de aquello, como ocurrió en varios lugares. Pero aquellas personas que no recibieron la vacuna, y usted dice, bueno, hay que vacunarse. Entre aquellas personas, ¿cuáles son las recomendaciones para ellos? Nosotros en general aconsejamos a todas las personas que quieran vacunarse que se vacunen. ¿Todavía están a tiempo? Pensemos que la vacuna se demora entre 2 y 3 semanas en producir lo que nosotros llamamos los anticuerpos, o sea, estas cosas que capaces de defenderse de los bichos, de los gérmenes. Antes de eso es poco probable que no haga nada. En aquellas personas sanas, evidentemente no tienen que exponerse a un individuo enfermo. Hay algunas cosas que aumentan la capacidad defensiva, hay unos productos médicos de laboratorio que hay algunos trabajos científicos que demuestran cierta capacidad mayor cuando se ingieren esos medicamentos que cuando no se ingieren. Evitarse un poco esto de los mitos que si tomo vitamina C, si tomo limón con cerveza con sal, me va a servir. Eso claro. No, porque da también una falsa sensación de estar sano. Pero hay medicamentos y por último una buena alimentación, líquido abundante y lo más importante es cuidado con el contagio. Doctor, tengo varios mitos para preguntar. Encantadísimo. Así que de inmediato, porque dice, yo estoy vacunado contra la influenza, así que no me puede dar la influenza. ¿Cuántas cepas de influenza hay o pueden cohabitar? Porque uno está vacunado contra un tipo, ¿no? A ver, usted me corrige. La vacuna tiene varios tipos que tiene. Tiene dos tipos de A y un B, ¿no es cierto? El H1N1, el H3, bueno, no importa, pero los más frecuentes de ese grupo y el grupo B. La gente vacunada incluso puede sufrir una infección por gripe o por influenza de esos mismos gérmenes, pero habitualmente mucho menos intensa. O sea, la protección de la vacuna no es 100%. En los pacientes, en la gente, de edad, la respuesta defensiva y así como la respuesta frente a la vacuna es menor. O sea, estamos hablando de un 70%. En la gente joven puede ser incluso mayor, en los niños también. Además de eso, a pesar de tener buenas defensas, hay una serie de virus, estamos llenos de virus, picornavirus, rinovirus, adenovirus, que pueden producir cuadros similares a la influenza, por ejemplo, los parainfluenza, ¿no es cierto? O los mismos virus que producen otras cosas, ¿ya? También amigdalitis, faringitis, pueden producir un cuadro dramático de infección respiratoria con las consecuencias muy similares a una influenza. Ya, sigamos, doctor, entonces. ¿El cambio de temperatura afecta directamente a la salud y por qué? A ver, primero, algo de verdad y algo de mito. Y algo de mito. El cambio de temperatura per se no es una condición etiológica causal que provoca enfermedad. Porque si no, hace mucho tiempo que muchos de los niños que andan a patita pelada en la calle, en las poblaciones, están todos enfermos. Claro. Lo que es cierto es que el cambio de temperatura condiciona ciertas facilidad para que los gérmenes lleguen. ¿Por qué? Porque disminuye la temperatura de las mucosas, especialmente nasal, laringea, traqueal, y la disminución de la temperatura conlleva desaparición un poco de la sangre superficial, que es donde están las defensas, las células, los anticuerpos, etcétera. Por lo tanto, el germen encuentra más facilidad para entrar. ¿En quiénes? En aquellos individuos que se van a enfermar más fácilmente, que tienen debilidad de sus paredes respiratorias. Por lo tanto, esto un cigarrito, pero un asmático, un bronquítico crónico, o sea, en aquellos individuos, ejemplo, hiperreactivos, los asmáticos, en aquellos individuos que tienen destrucción de su defensa por otros motivos como las que acabo de nombrar,
esos no debieran exponerse al cambio de temperatura. Por lo tanto, cubrirse cubrir la nariz, boca. sobre todo aquellos que salen muy temprano en la mañana, Sí, por es una buena supuesto. alternativa. Es una buena cosa. Solo para avanzar en el tiempo, ¿cuándo tengo que consultar al doctor? Porque también hay un riesgo en esta época de llegar a las salas de espera de los hospitales cuando uno va por un resfrío y se va con una influenza. Eso es cierto, especialmente para los niños, las mamás que llevan la guaguita porque tose un poquitito y se encuentra con un grupo de guaguas con fiebre alta, etc. O sea, va por... Nosotros aconsejamos a todo individuo que tenga fiebre y puntada para respirar, que tosa, ¿no es cierto?, y que tenga mucho ahogo, que tenga fiebre muy alta y no se le pase con nada. 48 horas de fiebre, por ejemplo, ¿cuál es el rango? Que pueden ser 24 si el individuo además se acompaña con dificultad respiratoria. Y la gente cuando tiene dificultad respiratoria se nota. Cuando aparece una coloración azul de los dedos, nosotros llamamos cianosis de los labios, cuando a la guaguita, ¿no es cierto?, prácticamente no tose, cuando tose queda con cierta dificultad para respirar y queda en apnea. Cuando el abuelito, ¿no es cierto?, tiene un compromiso de conciencia, es decir, el abuelito que estaba bastante bien conversaba y con esta enfermedad respiratoria dejó de conversar, está como muy decaído, no habla, casi respira muy lentito y está confuso. Todas esas señales de alarma. Y ahí en ese caso es recomendable consultar al médico. Y la recomendación, en la medida de aquellos que tienen la posibilidad, porque por supuesto sabemos que el sistema de salud es distinto para todos, pero es mejor llegar de inmediato, consultar una hora y pedir una hora próxima con un especialista broncopulmonar, o bien la atención por la urgencia es suficiente. Nosotros aconsejamos ir a servicio de urgencia en aquellas situaciones de emergencia. Es decir, cuando está en peligro la vida, los se vea grave. Cosas así. A veces basta ir a una consulta médica, a un centro médico, o a los famosos SAPU o CEF no sé cuánto. Yo no manejo, yo trabajo en un hospital y en una clínica privada, ¿no es cierto?, que no pertenece al SNS, ¿no es cierto?, pero esos tienen las condiciones y los médicos suficiente capacidad para arreglar ese tipo de cosas. Cuando la cosa es más grave, se necesita un requerimiento de ciertos dispositivos mucho más graves. O sea, emergencia, dificultad tremenda para respirar, peligro de vida, compromiso severo de conciencia, cianosis importante. Si es una fiebre alta, todo un poquito de desgarro, como le llama la gente, expectoración, que decimos nosotros, basta una consulta médica o una de estas atenciones de policlínico periférico. Bien, pues doctor, muchísimas gracias por acompañarnos en Sala de Noticias. Encantado. Vamos a una pausa muy breve, estamos ya de regreso, no se vaya.